Capítulo 5. Ya pensaré en algo, dijo Nicholas con franqueza, confiado en sus propias habilidades. En cualquier caso, nadie que tenga una conexión con los dioses antiguos debe andar suelto. Los encontraré, tenlo por seguro, y si es necesario. Apretó los puños mientras sigilos azules surgían a través de la piel de sus brazos. Los erradicaré. TLW. Utilice el primer giro. Iniciando giro de objeto. Artículo recibido. Nombre del artículo. Capa de viajero hecha jirones. Rareza. Común. Una vez perteneció a un vagabundo sin nombre que recorrió las tierras ancestrales en solitario. Nadie conocía su propósito, quién era ni siquiera su aspecto. Aunque vieja y harapienta, su capa ayudaba a repeler los elementos naturales, como si recordara el largo viaje con su portador original. Interesante. Interesante. Gira una vez más. Iniciando giro de objeto. Artículo recibido. Nombre del objeto. Golem de arcilla de ceniza. Rareza. Épica. Creado por un alquimista experto, infundiendo los últimos deseos de una aldea incendiada en el suelo. Defendió a los supervivientes y a las siguientes generaciones hasta la destrucción total de todo el distrito. Siglos después, el golem aún patrullaba las ruinas, tan robusto como siempre. Harry corrió a su habitación, ansioso por probar sus dos nuevos objetos. La capa andrajosa estaba bien. Quizás se viera genial, pero aparte de eso, no la necesitaría en Hogwarts, precisamente. El golem, sin embargo, abrió la puerta apresuradamente, asegurándose de cerrarla con llave tras él. No es que alguien entrara, pero Blaise podía ser impredecible cuando quería. Su habitación estaba ordenada y bien organizada, algo que Harry. Saca la capa del viajero. Una especie de trapo largo apareció en las manos de Harry. Era grueso, marrón oscuro, y estaba hecho de un tipo de cuero cálido al tacto. Se lo echó sobre los hombros y lo bajó para ajustarlo mejor, mirándose al espejo de noche con curiosidad. Estaba destrozado en varios lugares, con agujeros aquí y allá que no eran muy visibles. Se ve decente. Lo devolvió al inventario después de 30 segundos más de admirarse. Ahora, el evento principal, susurró Harry para sí mismo mientras se preparaba. Golem de arcilla cenicienta. Uno a uno, los fragmentos de un material grisáceo, probablemente arcilla, se fusionaron. Parecía blando y frágil a medida que la altura del objeto aumentaba, y poco a poco fue tomando forma. Entonces, la ceniza empezó a hacerse notar. El polvo negro rodeó la forma de arcilla y se adhirió a las paredes, engrosando la superficie hasta formar un volumen definido. Era pequeño, casi del tamaño de un cachorro. ¿Acaso crece con el tiempo?, pensó Harry confundido. Sus dos brazos delanteros eran gruesos y terminaban en un bulbo alargado con líneas grabadas, lo que indicaba puños poderosos. Las patas traseras eran algo pequeñas, pero aún así parecían robustas. El pecho era ancho y estaba hecho con los fragmentos de arcilla más grandes. La cara tenía dos diminutos círculos blancos a modo de ojos y una sola línea que cruzaba la parte inferior de la cara a modo de boca. El golem inclinó la cabeza hacia un lado y miró a Harry. El mago saludó con incertidumbre. «Hola». Hedwig simplemente ululó. El golem se movía como un gorila, usando sus brazos más grandes como una especie de ancla. Hacía un chirrido al moverse, usando sus brazos rocosos para trepar a la pierna de Harry, quien hizo una mueca de dolor por el peso adicional, pero dejó que el pequeño monstruo continuara con lo que estaba haciendo. Finalmente, el golem aterrizó en el hombro de Harry. Miró directamente a Hedwig y comenzó a golpearse el pecho con las manos, como proclamando su territorio recién descubierto. Hedwig ululó enfadada, batiendo sus alas y haciéndose parecer más grande. «Bueno, vamos a calmarnos, ¿vale? Hedwig, ella es Golem. Golem, te presento a Hedwig. Ambas deberían ser mejores amigas, ¿de acuerdo?» El golem volvió a inclinar la cabeza hacia un lado, como si no entendiera lo que Harry estaba diciendo. Miró a Hedwig con esperanza. Ella solo ululó una vez en señal de desacuerdo. Harry se llevó la mano a la cara y suspiró. «¿Por qué siempre soy yo?» TLW. Más tarde esa noche, Harry se dirigió a la biblioteca esa noche. Recientemente había encontrado la motivación para averiguar qué demonios estaba pasando en Hogwarts y con su propia vida.
Se sentó cerca de uno de los rincones más profundos de la gran sala, donde todo estaba a oscuras, y acercó una linterna naranja a su escritorio, que iluminó todo en un radio de 1 metro. Harry sacó un diario grueso y curtido que había comprado durante sus compras en Hogwarts. Invocar a Kill Todopoderoso. La pluma interminable encajaba cómodamente en sus manos, lista para proporcionar los mayores trazos de tinta jamás vistos. Comencemos con las preguntas más importantes. 1. Futuro Harry. ¿Qué pasó en su línea de tiempo? ¿Cómo puedo evitarlo? 2. Nicolas Flamel. ¿Por qué Harry del futuro piensa que no es confiable? ¿Por qué enseña en Hogwarts? ¿Cómo puedo detenerlo? 3. El sistema. ¿Qué carajo es esto? Además, si Harry del futuro regresaba para darme el sistema, ¿quién se lo dio? ¿Habrá alguien más con un sistema por ahí? De ser así, ¿cómo lo encontraría? Esto era lo que más preocupaba a Harry. Solo podía esperar que Harry del futuro recibiera el sistema sin la ayuda de otra persona, o de lo contrario, tener que enfrentarse a alguien con más experiencia con el poder sobrenatural le traería problemas. Se estremeció al imaginar la cantidad de objetos que el otro podría haber acumulado a lo largo de los años. Pero era solo una teoría. Lo más probable era que fuera la única persona en el mundo con acceso al sistema. Lo cual, de ser cierto, sería una noticia espléndida. Harry fue interrumpido de sus pensamientos cuando escuchó una fuerte tos proveniente de la esquina de la biblioteca. ¿Hay alguien más aquí? Probablemente era alguien de los años anteriores estudiando para sus exámenes, ya que Harry aprendió recientemente que los timo y los éxtasis eran exámenes cruciales que todos debían presentar tarde o temprano. Dobló su diario y caminó sigilosamente hacia la estantería opuesta, inclinando el cuerpo disimuladamente para ver quién estaba en la esquina. Sus ojos se abrieron de par en par. Daphne Greengrass. Tenía la mirada absorta en un libro grueso y oxidado que parecía que a Harry le habría llevado un año terminar. Intentó inclinarse un poco hacia adelante para ver qué leía, pero no pudo ver bien el título debido a la pésima iluminación de la habitación. La linterna del escritorio junto a ella apenas proyectaba una sombra sobre el libro de texto. Sus ojos se alzaron, lo que hizo que Harry se tambaleara un poco. ¿Quién es? Bueno, de todos modos me han pillado. Soy yo, dijo Harry saliendo de su escondite. ¿Potter? Preguntó Daphne con un tono de sorpresa, antes de que la sospecha se apoderara de sus ojos. ¿Qué haces aquí? Harry miró a su alrededor. Bueno, es la biblioteca. Quería estudiar un poco. Ella arqueó una ceja perfectamente. ¿Y por qué te escondías detrás de ese estante como un bicho raro? Se sonrojó. Bueno, solo tenía curiosidad por saber quién estaba en la biblioteca al mismo tiempo que yo. Y he aquí que te vi. Daphne cerró el libro rápidamente y suspiró. Bueno, desde luego no pareces de los que acechan a alguien. En cuanto cerró el libro, la portada apareció en la parte superior, lo que significaba que Harry podía verlo escrito con facilidad. Pociones médicas y griega. Daphne giró el libro hacia el otro lado y lo miró fijamente. Levantó las manos en tono apaciguador. Perdón. Solo curiosidad. La curiosidad tiene un precio, Potter. Un precio que no estoy seguro de que estés dispuesto a pagar. Olvida que me viste aquí, y yo también olvidaré que me escuchaste a escondidas. Bueno, me parece justo. Pero tengo una pregunta. Nada que ver con lo que sea que estén haciendo aquí, dijo rápidamente, notando su creciente ira. ¿Por qué hablan así? Ahora le tocaba a ella estar confundida. ¿Qué quieres decir? Tú, Draco y algunos otros Slytherins. Todos hablan con tanta formalidad. Como adultos. ¿Por qué? Daphne simplemente arqueó una ceja. El heredero Potter, precisamente, me pregunta sobre esto. De hecho, debería preguntarte por qué hablas como una plebeya. ¿Te criaste con muggles o algo así? Ah, su expresión se tornó de indignación. Por favor, por amor a la magia y todo lo que representa, dime que estás bromeando. Decidió permanecer en silencio. Daphne decidió susurrar unas palabras bastante groseras. Enviaron al niño que vivió a encerrarse con unos muggles. ¿En qué se ha convertido el mundo? ¿Me estás diciendo que la primera vez que visitaste el mundo mágico fue en el Callejón Diagon? Sí. Y conocerte en el expreso de Hogwarts fue el segundo.
Se frotó las sienes con movimientos circulares de los pulgares, apartando mechones sueltos de su cabello rubio con los dedos restantes. Ahora todo empieza a tener mucho más sentido. Había asumido que eras un idiota presumido y sin modales. Resulta que solo eres un idiota sin educación. Pero esto servirá. Puedo enseñarte sobre nuestro mundo. A ver, habrá mucho que aprender. Tendré que planear algo. ¿Es realmente necesario? Hasta ahora me va bien. En cuanto alcances la edad mínima para obtener el título de señor de la casa Potter, las demás casas se darán un festín con tu cuerpo y alimentarán a sus hijos con las obras. Esto no es magia, para la que pareces tener un talento sobrenatural, es política. Un campo de juego completamente nuevo. A la política no le importa el talento ni nada parecido, es injusta e implacable. Créeme, vas a necesitar toda la ayuda posible. ¿No sería mejor que dejaras que se den un festín conmigo? ¿Por qué quieres ayudarme con tantas ganas? Porque eso es lo que harían los amigos. Harry simplemente la miró fijamente, claramente no convencido. Está bien, dijo con una sonrisa burlona. Me haré amiga del niño que vivió y del futuro heredero de la casa Potter sin mayores consecuencias. No es nada complicado. Harry se encogió de hombros. Supongo que al final todo se reduce al título. De acuerdo, entonces, acepto tu ayuda. Aunque nunca conseguirás que hable como un viejo conspirador. ¡Qué asco! Eso me pone los pelos de punta. Me aseguraré de que te acostumbres, dijo Daphne con una sonrisa calculadora. Se estremeció. Esta chica podría ser mi muerte. TLW. Tuvo su primera clase de encantamientos, donde aprendieron la teoría del encantamiento levitatorio Wingardium Leviosa. Harry descubrió que odiaba aprender teoría más que nada, sobre todo cuando ni siquiera tuvieron la oportunidad de intentar el hechizo al final de la clase, lo cual era una pena. Lo que más disfrutaba era defensa contra las artes oscuras, transformaciones y, sorprendentemente, astrología. Las clases de vuelo también pasaron rápido. Aunque hubo una especie de forcejeo entre Malfoy y Neville, Harry no se había dado cuenta, ya que estaba muy lejos del resto del grupo. Volar parecía serle natural, lo cual era agradable de ver. Era como si estuviera destinado a estar en el aire, con la suave corriente de aire resistiendo su movimiento mientras volaba suavemente por el cielo. Incluso Blaise se había impresionado con lo bien que volaba. En ese momento, Harry estaba con el resto del grupo en el salón común. Blaise y Tracey aún estaban haciendo parte de su tarea, que Harry había terminado el día anterior. Daphne se tomó el tiempo para finalmente comenzar las lecciones de Harry sobre la cultura mágica. ¿De verdad tengo que aprenderme todas las casas?, preguntó frunciendo el ceño. Sí, dijo Daphne con frialdad. Alégrate de que no te obligue a recordar a los inactivos. Aunque eso vendrá después. Por ahora, con esto basta. Harry hojeó el libro con desinterés. Cultura mágica y nobleza, Elizabeth Parkinson. ¿Es la autora pariente de Pansy? Sí. Creo que es su bisabuela. Supuestamente fue una escritora muy distinguida en su época. Ya basta. Haré el examen en 30 minutos, así que mejor que estés lista para entonces. Él gimió, pero comenzó a leer de todos modos. Blaise sonrió. Parece que la reina de hielo ya logró azotar a Harry. Tracey se rió a carcajadas, intentando ocultar su risa sin éxito. Daphne envió un hechizo rojo brillante hacia el agresor con un movimiento de su varita, quien gritó de dolor. ¡Pay! No digas cosas estúpidas. Tracey tarareó en señal de acuerdo. Sí, Blaise, deja de decir estupideces. 30 minutos pasaron rápidamente, y de alguna manera Harry logró meter los nombres de las casas en su mente, para gran placer de Daphne, quien declaró que su primera sesión de estudio fue un éxito. Uf, eso ya terminó. Harry se dirigió a su habitación poco después, cansado tanto mental como físicamente tras un día entero de clases. Hoy fue un día particularmente complicado con el horario, ya que Quirrell se tomó un descanso de la clase anterior, lo que significó que tuvieron doble turno de defensa contra las artes oscuras, para compensar la pérdida de clases. Llegó a su habitación e invocó a Golem, cuyo tamaño no dejaba de crecer. Unos días antes, era solo un cachorro, pero ahora tenía al menos el tamaño de un perro bien alimentado.
Estaba tan excitado como siempre, paseando por la habitación y observando todo con sus ojos redondos. Había intentado subirse a Harry de nuevo, pero él se había negado rápidamente, notando lo pesado que se había vuelto el golem. El día siguiente transcurrió sin incidentes, o eso pensó Harry, hasta que llegó la clase de historia. Nicolas Flamel se erguía tan orgulloso como siempre. Esta vez vestía una túnica roja brillante, con símbolos dorados grabados en la espalda y en los bordes de la tela que parecían significar algo solo para el hombre que la vestía. Su brillante cabello castaño rojizo estaba recogido en una coleta, y sus gafas de ala dorada le daban un aspecto aún más sofisticado. Antes de empezar la clase, tengo un pequeño anuncio. A partir de hoy, impartiré una asignatura optativa para los alumnos interesados. Unos murmullos estallaron en la habitación. Harry agarró con fuerza el extremo de su túnica. Si lo está enseñando, eso significaría Introducción a la alquimia. Siendo sincero, no sería como una clase. Sería más bien un club de alquimia, con visitas ocasionales para enseñar algunos temas y conceptos. Y también para ver qué están haciendo. Se ruega a los interesados que se queden al final de la clase. Harry pensó en lo que haría. Si me uno, estaré mucho más cerca de Flamel. No sé qué busco exactamente, pero algo es mejor que nada, ¿no? Quizás podría conocerlo mejor de alguna manera. Al mismo tiempo, podría aprender algo sobre alquimia, aunque tampoco sé mucho de eso. Si no me uno, probablemente estaré mucho más seguro y fuera de los ojos de Flamel. Eso no me llevará a ninguna parte. Se quedó después de la clase, que había consistido en la enseñanza inmortal de los fundamentos de la Sociedad Mágica Europea, que, según el programa del Ministerio de Magia, se suponía que era la primera lección, y vio que lo acompañaban algunas caras conocidas. De Slytherin, estaban Blaise y Theodore Nott. Le sorprendió ver que Daphne no estaba por ningún lado. Está demasiado ocupada en la biblioteca, haciendo lo que sea para estas cosas. Hermione Granger, de Gryffindor, también estaba visible, con una expresión de emoción en el rostro. Neville Longbottom, sin embargo, era un poco impredecible. No reconoció a muchos de los demás estudiantes, excepto a Lisa Turpin, de Ravenclaw. Un momento, es Susan Bones, ¿verdad? Pensó Harry mientras miraba a una chica pelirroja de Hufflepuff. Solo la reconoció por el entrenamiento de Daphne, que indicaba que la familia Bones era muy importante. Junto a ella había una morena cuyo nombre desconocía. Nicolas observó a los estudiantes restantes con una mirada evaluadora. 10. Nada mal. Más de lo que esperaba, siendo sincero. Les adelanto que esta asignatura no será fácil. ¿Qué creen que es la alquimia? Borren eso de su memoria. No es como los hechizos que se aprenden en un solo día y se usan a la ligera cuando quieran. La experiencia es lo que más importa en este noble arte. Décadas de práctica, eso es lo que se necesita. Siendo sincero, no espero que ninguno de ustedes continúe con la alquimia. En el mundo moderno, la magia lenta se ha vuelto casi obsoleta. Pero si lo hacen, espero que encuentren paz en esta humilde pero hermosa rama de la magia. Tendremos la primera reunión a las 6 de la tarde en esta misma sala. Retirados. Se marcharon rápidamente después. Por cierto, ¿por qué decidiste inscribirte? Le preguntó Harry a Blaise con curiosidad. Soy Nicolas Flamel, ¿quién no querría apuntarse? Probablemente sea la persona más famosa de Gran Bretaña, aparte de ti y el pequeño Dumbledore. A nivel mundial, es sin duda el mago vivo más reconocido. Aún me sorprende verlo precisamente en Hogwarts. ¿Por qué te apuntaste? Harry se encogió de hombros. Es Nicolas Flamel. TLW. Harry esperó pacientemente la llegada de Nicolas, quien parecía llegar un poco tarde, lo cual era inusual para él. Quizás no viene. La puerta se abrió de golpe. Nicolas Flamel dio un paso al frente, con su largo abrigo colgando, y diagramas dorados entretejidos en la tela blanca como constelaciones. Su cabello es como lava, y sus ojos, como la luz de una vela, hablaban con una voz que sonaba como las páginas de un tomo antiguo. La alquimia no es caos. No es arrojar fuego para espectáculo, ni aferrarse ciegamente a la divinidad. Levantó una mano, y un círculo dorado de transmutación floreció en el aire, girando lentamente como un halo. Esto es lenguaje.
Uno perfecto. El universo habla en materia y movimiento, y así, señaló el círculo, es como respondemos. Caminó hacia el centro, con sus botas resonando en la piedra. Con un movimiento rápido de sus dedos, el aire se llenó de sigilos luminosos, fuego, agua, aire, tierra, que orbitaban alrededor del diagrama brillante. En el centro, tu intención. Un glifo que dice lo que harás. Sintetizar. Descomponer. Estabilizar. Pero la intención por sí sola es ruido. Empieza a señalar el anillo interior. Estos son tus elementos. Háblales por su nombre. El aire no responde a una orden vaga. Debe ser llamado, moldeado, respetado. Entonces, el anillo central se desplaza, reorganizándose en un fractal en espiral. Esto le dice como, explosión, onda, red. Cada forma conlleva consecuencias diferentes, y si tu proceso falla, deja que la espiral se abra hacia adentro y el círculo brilla en rojo y desaparece con un fuerte chasquido. Algunos estudiantes se estremecen. El universo rechaza tu oferta. O peor aún, la malinterpreta. Él sonrió, pero no con crueldad. Ahora, elijan sus palabras con cuidado. Ya que son negociadores con las leyes fundamentales del mundo. Harry tragó saliva. Para tu clase de introducción, repasaré los 5 ideales principales de la alquimia. Mantuvo un dedo en alto. Primero, transmutación. Entonces apoyó la mano en el suelo y cayó de rodillas con una velocidad sorprendente. Su palma brilló con un dorado intenso mientras algo vibraba en el aire. Harry observó confundido, pues al principio parecía que no pasaba nada. Un instante después, el suelo bajo sus pies se hundió. Sintió que había perdido 1 centímetro de altura. Miró el suelo de piedra. No, el barro que envolvía sus zapatos. ¿Qué? Harry simplemente observaba con asombro, congelado en el tiempo. Todos los estudiantes se quedaron paralizados. El suelo entero fue reemplazado por una gruesa capa de lodo pegajoso que se les pegaba a los pies al intentar levantarlos. El profesor Flamel rió entre dientes. Disculpen por ensuciarse las botas. Tengo tendencia a la teatralidad, como ya habrán notado. Por suerte, fue solo una transmutación temporal, y debería revertirse, ya. Listo. Agitó la mano, quitando el barro restante de sus zapatos con un hechizo. No se emocionen con mi demostración. Reproducir siquiera una parte de eso normalmente requeriría un círculo de transmutación bastante complejo y mucho más tiempo. Harry asintió. Parecía demasiado fácil para ser verdad, siendo sinceros. Pero aún así, ¿qué tan poderoso es este tipo? ¿Cómo voy a detenerlo? Parece imposible. Los demás son descomposición, conjunción, equilibrio y, por último, resonancia. Mostrar cada uno de ellos sería un poco más complicado de lo necesario. Les he proporcionado a cada uno un ejemplar de alquimia. Fundamentos, escrito por uno de mis alumnos, Claude Alois Stuart. Algunos dirían que es el libro de texto de referencia sobre alquimia. Para principiantes, al menos. Creo que el primer capítulo habla extensamente sobre la ley del intercambio equivalente, esencial para cualquier procedimiento alquímico. El resto de la clase transcurrió sin contratiempos, con los alumnos leyendo la teoría mientras Nicolás explicaba algún concepto de vez en cuando para apoyarla. 1 hora pasó volando. Nicolás aplaudió. Eso es todo por hoy. La semana que viene empezaremos los círculos de transmutación y quizá intentemos dibujarlos. Retirados. Harry cogió el libro que les habían dado a todos los estudiantes al pasar junto al escritorio del profesor y entrar al pasillo. Curiosamente, de todos los profesores, era Flamel quien nunca le dedicaba a Harry una atención especial. Ni siquiera una mirada fuera de lo común se le veía, y no se quejaba. Aún así, si hubiera querido acercarse a Nicolás Flamel, habría preferido algo de atención extra, siendo sincero. Entonces solo hay un camino. Él asintió, confirmando así su plan. Tendré que volverme muy bueno en alquimia. Impresiona a Nicolás Flamel con esto. Descubre qué está ocultando. Y nunca lo olvides, nunca confíes en él. Asistir a la clase de alquimia. 300 XP, completado. TLW. Harry se dirigió a la biblioteca una vez más. Se estaba convirtiendo rápidamente en uno de sus lugares favoritos del castillo, junto con las torres que ofrecían vistas espectaculares.
Daphne estaba allí, en su sitio habitual, leyendo el mismo grueso tomo que solía leer. Él simplemente la saludó con la mano y continuó su camino, sabiendo que a la chica definitivamente no le gustaba que la molestaran mientras leía. Abrió su libro de texto de alquimia con prisa, ansioso por leerlo lo más rápido posible. Capítulo 2. Círculos de transmutación. Sobre la naturaleza y la construcción de los círculos de transmutación. Para el ojo inexperto, un círculo de transmutación puede parecer poco más que un elaborado garabato. Sin embargo, en la delicada simetría de sus líneas, se encuentra la estructura misma de la alquimia. Un círculo bien construido no solo conduce la energía mágica, sino que la define, la moldea y la limita. Sin estas restricciones geométricas, los hechizos alquímicos corren el riesgo de ser inestables, contraproducentes o incluso mortales. Un círculo de transmutación puede definirse con bastante eficacia como un hechizo hecho visible. Los círculos se pueden dividir en dos segmentos, un anillo exterior y una matriz interior. El anillo exterior actúa como una barrera o límite entre el universo y el funcionamiento del hechizo. Mantiene todo contenido, ordenado y limpio. La matriz interior es donde se encuentra la esencia de la materia. Las formas internas determinan la naturaleza de la transformación. Los triángulos representan el cambio o el movimiento de energía hacia una dirección determinada. Los cuadrados representan el equilibrio. Los círculos se refieren a un sistema, actuando básicamente como un contenedor. Existe una infinidad de formas, cada una con un significado diferente. Los pentagramas, por ejemplo, suelen representar algún tipo de transformación espiritual. Ahora, para comenzar tu primer círculo de transmutación. Pasó una hora. Una hora rápidamente se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 3. La señora Vince no permitió el cuarto. En su habitación, sin embargo, el tiempo no le importaba mucho. Al día siguiente era domingo, así que no tenía clases. Harry no estaba seguro de cuántas páginas había arrancado de su diario, pero ya superaba los cientos. El rincón de su habitación estaba lleno de montones de papeles arrugados, manchados con diagramas horriblemente dibujados. La pluma todopoderosa le vino de maravilla con la cantidad de tinta que gastaba. Ya ni siquiera estaba seguro de qué hora era. Sus manos temblaban. Sus piernas se hundieron por el cansancio. Su muñeca gritaba de dolor, pero sus ojos estaban muy abiertos. Esto debería ser todo. Colocó el trozo de papel pergamino en el suelo. Era el círculo más simple de toda la alquimia. Descomposición. El libro decía que el círculo dado descompondría el suelo en fragmentos de piedra más pequeños. Sería de escala minúscula, pero aún así un buen ejemplo de los fundamentos de la alquimia. El círculo en sí era bastante simple, pero para Harry, un niño de 11 años con casi ninguna experiencia en dibujo, era más que difícil. Bombeó magia a través del círculo. Era similar a la sensación de realizar un hechizo, pero de alguna manera la alquimia se sentía un poco más personal. Podía sentir la energía fluyendo por sus venas como si pasara al círculo. Un brillo dorado inundó la tinta y ardió con fuerza. El suelo bajo el trozo de papel comenzó a desmoronarse. Harry sonrió ampliamente, olvidándose por completo del agotamiento que lo atormentaba por un instante. Está funcionando. Cada vez salía más magia de él. ¿Pero por qué no se detiene? Sintió que su energía se agotaba a cada segundo, mientras las grietas en el suelo comenzaban a extenderse rápidamente, casi tan rápido que no las podía ver. Harry retiró rápidamente la mano del papel, rompiendo el vínculo entre los sigilos y su palma. Ya era demasiado tarde. Todo su piso quedó destrozado en pedazos. Harry se quedó de pie entre los escombros, con una expresión de sorpresa en su rostro. Caray, ¿cómo carajo voy a arreglar esto? No se suponía que el hechizo fuera tan destructivo. Realiza tu primer hechizo alquímico. 500 XP, completado. Se observó acción específica de clase. Se ha desbloqueado la ruta del alquimista. Capítulo 6. Ya pensaré en algo, dijo Nicholas con franqueza, confiado en sus propias habilidades. En cualquier caso, nadie que tenga una conexión con los dioses antiguos debe andar suelto. Los encontraré, tenlo por seguro, y si es necesario. Apretó los puños mientras sigilos azules surgían a través de la piel de sus brazos. Los erradicaré. TLW. Utilice el primer giro.
Iniciando giro de objeto. Artículo recibido. Nombre del artículo. Capa de viajero hecha jirones. Rareza. Común. Una vez perteneció a un vagabundo sin nombre que recorrió las tierras ancestrales en solitario. Nadie conocía su propósito, quién era ni siquiera su aspecto. Aunque vieja y harapienta, su capa ayudaba a repeler los elementos naturales, como si recordara el largo viaje con su portador original. Interesante. Interesante. Gira una vez más. Iniciando giro de objeto. Artículo recibido. Nombre del objeto. Golem de arcilla de ceniza. Rareza. Épica. Creado por un alquimista experto, infundiendo los últimos deseos de una aldea incendiada en el suelo. Defendió a los supervivientes y a las siguientes generaciones hasta la destrucción total de todo el distrito. Siglos después, el golem aún patrullaba las ruinas, tan robusto como siempre. Harry corrió a su habitación, ansioso por probar sus dos nuevos objetos. La capa andrajosa estaba bien. Quizás se viera genial, pero aparte de eso, no la necesitaría en Hogwarts, precisamente. El golem, sin embargo, abrió la puerta apresuradamente, asegurándose de cerrarla con llave tras él. No es que alguien entrara, pero Blaise podía ser impredecible cuando quería. Su habitación estaba ordenada y bien organizada, algo que Harry. Saca la capa del viajero. Una especie de trapo largo apareció en las manos de Harry. Era grueso, marrón oscuro, y estaba hecho de un tipo de cuero cálido al tacto. Se lo echó sobre los hombros y lo bajó para ajustarlo mejor, mirándose al espejo de noche con curiosidad. Estaba destrozado en varios lugares, con agujeros aquí y allá que no eran muy visibles. Se ve decente. Lo devolvió al inventario después de 30 segundos más de admirarse. Ahora, el evento principal, susurró Harry para sí mismo mientras se preparaba. Golem de arcilla cenicienta. Uno a uno, los fragmentos de un material grisáceo, probablemente arcilla, se fusionaron. Parecía blando y frágil a medida que la altura del objeto aumentaba, y poco a poco fue tomando forma. Entonces, la ceniza empezó a hacerse notar. El polvo negro rodeó la forma de arcilla y se adhirió a las paredes, engrosando la superficie hasta formar un volumen definido. Era pequeño, casi del tamaño de un cachorro. ¿Acaso crece con el tiempo?, pensó Harry confundido. Sus dos brazos delanteros eran gruesos y terminaban en un bulbo alargado con líneas grabadas, lo que indicaba puños poderosos. Las patas traseras eran algo pequeñas, pero aún así parecían robustas. El pecho era ancho y estaba hecho con los fragmentos de arcilla más grandes. La cara tenía dos diminutos círculos blancos a modo de ojos y una sola línea que cruzaba la parte inferior de la cara a modo de boca. El golem inclinó la cabeza hacia un lado y miró a Harry. El mago saludó con incertidumbre. «Hola». Hedwig simplemente ululó. El golem se movía como un gorila, usando sus brazos más grandes como una especie de ancla. Hacía un chirrido al moverse, usando sus brazos rocosos para trepar a la pierna de Harry, quien hizo una mueca de dolor por el peso adicional, pero dejó que el pequeño monstruo continuara con lo que estaba haciendo. Finalmente, el golem aterrizó en el hombro de Harry. Miró directamente a Hedwig y comenzó a golpearse el pecho con las manos, como proclamando su territorio recién descubierto. Hedwig ululó enfadada, batiendo sus alas y haciéndose parecer más grande. «Bueno, vamos a calmarnos, ¿vale? Hedwig, ella es Golem. Golem, te presento a Hedwig. Ambas deberían ser mejores amigas, ¿de acuerdo?» El golem volvió a inclinar la cabeza hacia un lado, como si no entendiera lo que Harry estaba diciendo. Miró a Hedwig con esperanza. Ella solo ululó una vez en señal de desacuerdo. Harry se llevó la mano a la cara y suspiró. «¿Por qué siempre soy yo?» TLW. Más tarde esa noche, Harry se dirigió a la biblioteca esa noche. Recientemente había encontrado la motivación para averiguar qué demonios estaba pasando en Hogwarts y con su propia vida. Se sentó cerca de uno de los rincones más profundos de la gran sala, donde todo estaba a oscuras, y acercó una linterna naranja a su escritorio, que iluminó todo en un radio de 1 metro. Harry sacó un diario grueso y curtido que había comprado durante sus compras en Hogwarts. Invocar a Kill Todopoderoso. La pluma interminable encajaba cómodamente en sus manos, lista para proporcionar los mayores trazos de tinta jamás vistos. Comencemos con las preguntas más importantes. 1. Futuro Harry.
¿Qué pasó en su línea de tiempo? ¿Cómo puedo evitarlo? 2. Nicolas Flamel. ¿Por qué Harry del futuro piensa que no es confiable? ¿Por qué enseña en Hogwarts? ¿Cómo puedo detenerlo? 3. El sistema. ¿Qué carajo es esto? Además, si Harry del futuro regresaba para darme el sistema, ¿quién se lo dio? ¿Habrá alguien más con un sistema por ahí? De ser así, ¿cómo lo encontraría? Esto era lo que más preocupaba a Harry. Solo podía esperar que Harry del futuro recibiera el sistema sin la ayuda de otra persona, o de lo contrario, tener que enfrentarse a alguien con más experiencia con el poder sobrenatural le traería problemas. Se estremeció al imaginar la cantidad de objetos que el otro podría haber acumulado a lo largo de los años. Pero era solo una teoría. Lo más probable era que fuera la única persona en el mundo con acceso al sistema. Lo cual, de ser cierto, sería una noticia espléndida. Harry fue interrumpido de sus pensamientos cuando escuchó una fuerte tos proveniente de la esquina de la biblioteca. ¿Hay alguien más aquí? Probablemente era alguien de los años anteriores estudiando para sus exámenes, ya que Harry aprendió recientemente que los timo y los éxtasis eran exámenes cruciales que todos debían presentar tarde o temprano. Dobló su diario y caminó sigilosamente hacia la estantería opuesta, inclinando el cuerpo disimuladamente para ver quién estaba en la esquina. Sus ojos se abrieron de par en par. Daphne Greengrass. Tenía la mirada absorta en un libro grueso y oxidado que parecía que a Harry le habría llevado un año terminar. Intentó inclinarse un poco hacia adelante para ver qué leía, pero no pudo ver bien el título debido a la pésima iluminación de la habitación. La linterna del escritorio junto a ella apenas proyectaba una sombra sobre el libro de texto. Sus ojos se alzaron, lo que hizo que Harry se tambaleara un poco. ¿Quién es? Bueno, de todos modos me han pillado. Soy yo, dijo Harry saliendo de su escondite. ¿Potter? Preguntó Daphne con un tono de sorpresa, antes de que la sospecha se apoderara de sus ojos. ¿Qué haces aquí? Harry miró a su alrededor. Bueno, es la biblioteca. Quería estudiar un poco. Ella arqueó una ceja perfectamente. ¿Y por qué te escondías detrás de ese estante como un bicho raro? Se sonrojó. Bueno, solo tenía curiosidad por saber quién estaba en la biblioteca al mismo tiempo que yo. Y he aquí que te vi. Daphne cerró el libro rápidamente y suspiró. Bueno, desde luego no pareces de los que acechan a alguien. En cuanto cerró el libro, la portada apareció en la parte superior, lo que significaba que Harry podía verlo escrito con facilidad. Pociones médicas y griega. Daphne giró el libro hacia el otro lado y lo miró fijamente. Levantó las manos en tono apaciguador. Perdón. Solo curiosidad. La curiosidad tiene un precio, Potter. Un precio que no estoy seguro de que estés dispuesto a pagar. Olvida que me viste aquí, y yo también olvidaré que me escuchaste a escondidas. Bueno, me parece justo. Pero tengo una pregunta. Nada que ver con lo que sea que estén haciendo aquí, dijo rápidamente, notando su creciente ira. ¿Por qué hablan así? Ahora le tocaba a ella estar confundida. ¿Qué quieres decir? Tú, Draco y algunos otros Slytherins. Todos hablan con tanta formalidad. Como adultos. ¿Por qué? Daphne simplemente arqueó una ceja. El heredero Potter, precisamente, me pregunta sobre esto. De hecho, debería preguntarte por qué hablas como una plebeya. ¿Te criaste con muggles o algo así? Ah, su expresión se tornó de indignación. Por favor, por amor a la magia y todo lo que representa, dime que estás bromeando. Decidió permanecer en silencio. Daphne decidió susurrar unas palabras bastante groseras. Enviaron al niño que vivió a encerrarse con unos muggles. ¿En qué se ha convertido el mundo? ¿Me estás diciendo que la primera vez que visitaste el mundo mágico fue en el Callejón Diagon? Sí. Y conocerte en el expreso de Hogwarts fue el segundo. Se frotó las sienes con movimientos circulares de los pulgares, apartando mechones sueltos de su cabello rubio con los dedos restantes. Ahora todo empieza a tener mucho más sentido. Había asumido que eras un idiota presumido y sin modales. Resulta que solo eres un idiota sin educación. Pero esto servirá. Puedo enseñarte sobre nuestro mundo. A ver, habrá mucho que aprender. Tendré que planear algo. ¿Es realmente necesario? Hasta ahora me va bien.
En cuanto alcances la edad mínima para obtener el título de señor de la casa Potter, las demás casas se darán un festín con tu cuerpo y alimentarán a sus hijos con las obras. Esto no es magia, para la que pareces tener un talento sobrenatural, es política. Un campo de juego completamente nuevo. A la política no le importa el talento ni nada parecido, es injusta e implacable. Créeme, vas a necesitar toda la ayuda posible. ¿No sería mejor que dejaras que se den un festín conmigo? ¿Por qué quieres ayudarme con tantas ganas? Porque eso es lo que harían los amigos. Harry simplemente la miró fijamente, claramente no convencido. Está bien, dijo con una sonrisa burlona. Me haré amiga del niño que vivió y del futuro heredero de la casa Potter sin mayores consecuencias. No es nada complicado. Harry se encogió de hombros. Supongo que al final todo se reduce al título. De acuerdo, entonces, acepto tu ayuda. Aunque nunca conseguirás que hable como un viejo conspirador. ¡Qué asco! Eso me pone los pelos de punta. Me aseguraré de que te acostumbres, dijo Daphne con una sonrisa calculadora. Se estremeció. Esta chica podría ser mi muerte. TLW. Tuvo su primera clase de encantamientos, donde aprendieron la teoría del encantamiento levitatorio Wingardium Leviosa. Harry descubrió que odiaba aprender teoría más que nada, sobre todo cuando ni siquiera tuvieron la oportunidad de intentar el hechizo al final de la clase, lo cual era una pena. Lo que más disfrutaba era defensa contra las artes oscuras, transformaciones y, sorprendentemente, astrología. Las clases de vuelo también pasaron rápido. Aunque hubo una especie de forcejeo entre Malfoy y Neville, Harry no se había dado cuenta, ya que estaba muy lejos del resto del grupo. Volar parecía serle natural, lo cual era agradable de ver. Era como si estuviera destinado a estar en el aire, con la suave corriente de aire resistiendo su movimiento mientras volaba suavemente por el cielo. Incluso Blaise se había impresionado con lo bien que volaba. En ese momento, Harry estaba con el resto del grupo en el salón común. Blaise y Tracey aún estaban haciendo parte de su tarea, que Harry había terminado el día anterior. Daphne se tomó el tiempo para finalmente comenzar las lecciones de Harry sobre la cultura mágica. ¿De verdad tengo que aprenderme todas las casas?, preguntó frunciendo el ceño. Sí, dijo Daphne con frialdad. Alégrate de que no te obligue a recordar a los inactivos. Aunque eso vendrá después. Por ahora, con esto basta. Harry hojeó el libro con desinterés. Cultura mágica y nobleza, Elizabeth Parkinson. ¿Es la autora pariente de Pansy? Sí. Creo que es su bisabuela. Supuestamente fue una escritora muy distinguida en su época. Ya basta. Haré el examen en 30 minutos, así que mejor que estés lista para entonces. Él gimió, pero comenzó a leer de todos modos. Blaise sonrió. Parece que la reina de hielo ya logró azotar a Harry. Tracey se rió a carcajadas, intentando ocultar su risa sin éxito. Daphne envió un hechizo rojo brillante hacia el agresor con un movimiento de su varita, quien gritó de dolor. ¡Pay! No digas cosas estúpidas. Tracey tarareó en señal de acuerdo. Sí, Blaise, deja de decir estupideces. 30 minutos pasaron rápidamente, y de alguna manera Harry logró meter los nombres de las casas en su mente, para gran placer de Daphne, quien declaró que su primera sesión de estudio fue un éxito. Uf, eso ya terminó. Harry se dirigió a su habitación poco después, cansado tanto mental como físicamente tras un día entero de clases. Hoy fue un día particularmente complicado con el horario, ya que Quirrell se tomó un descanso de la clase anterior, lo que significó que tuvieron doble turno de defensa contra las artes oscuras, para compensar la pérdida de clases. Llegó a su habitación e invocó a Golem, cuyo tamaño no dejaba de crecer. Unos días antes, era solo un cachorro, pero ahora tenía al menos el tamaño de un perro bien alimentado. Estaba tan excitado como siempre, paseando por la habitación y observando todo con sus ojos redondos. Había intentado subirse a Harry de nuevo, pero él se había negado rápidamente, notando lo pesado que se había vuelto el golem. El día siguiente transcurrió sin incidentes, o eso pensó Harry, hasta que llegó la clase de historia. Nicolas Flamel se erguía tan orgulloso como siempre.
Esta vez vestía una túnica roja brillante, con símbolos dorados grabados en la espalda y en los bordes de la tela que parecían significar algo solo para el hombre que la vestía. Su brillante cabello castaño rojizo estaba recogido en una coleta, y sus gafas de ala dorada le daban un aspecto aún más sofisticado. Antes de empezar la clase, tengo un pequeño anuncio. A partir de hoy, impartiré una asignatura optativa para los alumnos interesados. Unos murmullos estallaron en la habitación. Harry agarró con fuerza el extremo de su túnica. Si lo está enseñando, eso significaría introducción a la alquimia. Siendo sincero, no sería como una clase. Sería más bien un club de alquimia, con visitas ocasionales para enseñar algunos temas y conceptos. Y también para ver qué están haciendo. Se ruega a los interesados que se queden al final de la clase. Harry pensó en lo que haría. Si me uno, estaré mucho más cerca de Flamel. No sé qué busco exactamente, pero algo es mejor que nada, ¿no? Quizás podría conocerlo mejor de alguna manera. Al mismo tiempo, podría aprender algo sobre alquimia, aunque tampoco sé mucho de eso. Si no me uno, probablemente estaré mucho más seguro y fuera de los ojos de Flamel. Eso no me llevará a ninguna parte. Se quedó después de la clase, que había consistido en la enseñanza inmortal de los fundamentos de la Sociedad Mágica Europea, que, según el programa del Ministerio de Magia, se suponía que era la primera lección, y vio que lo acompañaban algunas caras conocidas. De Slytherin, estaban Blaise y Theodore Nott. Le sorprendió ver que Daphne no estaba por ningún lado. Está demasiado ocupada en la biblioteca, haciendo lo que sea para estas cosas. Hermione Granger, de Gryffindor, también estaba visible, con una expresión de emoción en el rostro. Neville Longbottom, sin embargo, era un poco impredecible. No reconoció a muchos de los demás estudiantes, excepto a Lisa Turpin, de Ravenclaw. Un momento, es Susan Bones, ¿verdad? Pensó Harry mientras miraba a una chica pelirroja de Hufflepuff. Solo la reconoció por el entrenamiento de Daphne, que indicaba que la familia Bones era muy importante. Junto a ella había una morena cuyo nombre desconocía. Nicholas observó a los estudiantes restantes con una mirada evaluadora. 10. Nada mal. Más de lo que esperaba, siendo sincero. Les adelanto que esta asignatura no será fácil. ¿Qué creen que es la alquimia? Borren eso de su memoria. No es como los hechizos que se aprenden en un solo día y se usan a la ligera cuando quieran. La experiencia es lo que más importa en este noble arte. Décadas de práctica, eso es lo que se necesita. Siendo sincero, no espero que ninguno de ustedes continúe con la alquimia. En el mundo moderno, la magia lenta se ha vuelto casi obsoleta. Pero si lo hacen, espero que encuentren paz en esta humilde pero hermosa rama de la magia. Tendremos la primera reunión a las 6 de la tarde en esta misma sala. Retirados. Se marcharon rápidamente después. Por cierto, ¿por qué decidiste inscribirte? Le preguntó Harry a Blaise con curiosidad. Soy Nicolas Flamel, ¿quién no querría apuntarse? Probablemente sea la persona más famosa de Gran Bretaña, aparte de ti y el pequeño Dumbledore. A nivel mundial, es sin duda el mago vivo más reconocido. Aún me sorprende verlo precisamente en Hogwarts. ¿Por qué te apuntaste? Harry se encogió de hombros. Es Nicolas Flamel. TLW. Harry esperó pacientemente la llegada de Nicolas, quien parecía llegar un poco tarde, lo cual era inusual para él. Quizás no viene. La puerta se abrió de golpe. Nicolas Flamel dio un paso al frente, con su largo abrigo colgando, y diagramas dorados entretejidos en la tela blanca como constelaciones. Su cabello es como lava, y sus ojos, como la luz de una vela, hablaban con una voz que sonaba como las páginas de un tomo antiguo. La alquimia no es caos. No es arrojar fuego para espectáculo, ni aferrarse ciegamente a la divinidad. Levantó una mano, y un círculo dorado de transmutación floreció en el aire, girando lentamente como un halo. Esto es lenguaje. Uno perfecto. El universo habla en materia y movimiento, y así, señaló el círculo, es como respondemos. Caminó hacia el centro, con sus botas resonando en la piedra. Con un movimiento rápido de sus dedos, el aire se llenó de sigilos luminosos, fuego, agua, aire, tierra, que orbitaban alrededor del diagrama brillante. En el centro, tu intención. Un glifo que dice lo que harás.
sintetizar, descomponer, estabilizar. Pero la intención por sí sola es ruido. Empieza a señalar el anillo interior. Estos son tus elementos. Háblales por su nombre. El aire no responde a una orden vaga. Debe ser llamado, moldeado, respetado. Entonces, el anillo central se desplaza, reorganizándose en un fractal en espiral. Esto le dice como explosión, onda, red. Cada forma conlleva consecuencias diferentes, y si tu proceso falla, deja que la espiral se abra hacia adentro y el círculo brilla en rojo y desaparece con un fuerte chasquido. Algunos estudiantes se estremecen. El universo rechaza tu oferta. O peor aún, la malinterpreta. Él sonrió, pero no con crueldad. Ahora, elijan sus palabras con cuidado. Ya que son negociadores con las leyes fundamentales del mundo. Harry tragó saliva. Para tu clase de introducción, repasaré los 5 ideales principales de la alquimia. Mantuvo un dedo en alto. Primero, transmutación. Entonces apoyó la mano en el suelo y cayó de rodillas con una velocidad sorprendente. Su palma brilló con un dorado intenso mientras algo vibraba en el aire. Harry observó confundido, pues al principio parecía que no pasaba nada. Un instante después, el suelo bajo sus pies se hundió. Sintió que había perdido 1 centímetro de altura. Miró el suelo de piedra. No, el barro que envolvía sus zapatos. ¿Qué? Harry simplemente observaba con asombro, congelado en el tiempo. Todos los estudiantes se quedaron paralizados. El suelo entero fue reemplazado por una gruesa capa de lodo pegajoso que se les pegaba a los pies al intentar levantarlos. El profesor Flamel rió entre dientes. Disculpen por ensuciarse las botas. Tengo tendencia a la teatralidad, como ya habrán notado. Por suerte, fue solo una transmutación temporal, y debería revertirse, ¡ya! Listo. Agitó la mano, quitando el barro restante de sus zapatos con un hechizo. No se emocionen con mi demostración. Reproducir siquiera una parte de eso normalmente requeriría un círculo de transmutación bastante complejo y mucho más tiempo. Harry asintió. Parecía demasiado fácil para ser verdad, siendo sinceros. Pero aún así, ¿qué tan poderoso es este tipo? ¿Cómo voy a detenerlo? Parece imposible. Los demás son descomposición, conjunción, equilibrio y, por último, resonancia. Mostrar cada uno de ellos sería un poco más complicado de lo necesario. Les he proporcionado a cada uno un ejemplar de alquimia. Fundamentos, escrito por uno de mis alumnos, Claude Alois Stuart. Algunos dirían que es el libro de texto de referencia sobre alquimia. Para principiantes, al menos. Creo que el primer capítulo habla extensamente sobre la ley del intercambio equivalente, esencial para cualquier procedimiento alquímico. El resto de la clase transcurrió sin contratiempos, con los alumnos leyendo la teoría mientras Nicolás explicaba algún concepto de vez en cuando para apoyarla. 1 hora pasó volando. Nicolás aplaudió. Eso es todo por hoy. La semana que viene empezaremos los círculos de transmutación y quizá intentemos dibujarlos. Retirados. Harry cogió el libro que les habían dado a todos los estudiantes al pasar junto al escritorio del profesor y entrar al pasillo. Curiosamente, de todos los profesores, era Flamel quien nunca le dedicaba a Harry una atención especial. Ni siquiera una mirada fuera de lo común se le veía, y no se quejaba. Aún así, si hubiera querido acercarse a Nicolás Flamel, habría preferido algo de atención extra, siendo sincero. Entonces solo hay un camino. Él asintió, confirmando así su plan. Tendré que volverme muy bueno en alquimia. Impresiona a Nicolás Flamel con esto. Descubre qué está ocultando. Y nunca lo olvides, nunca confíes en él. Asistir a la clase de alquimia. 300 XP, completado. TLW. Harry se dirigió a la biblioteca una vez más. Se estaba convirtiendo rápidamente en uno de sus lugares favoritos del castillo, junto con las torres que ofrecían vistas espectaculares. Daphne estaba allí, en su sitio habitual, leyendo el mismo grueso tomo que solía leer. Él simplemente la saludó con la mano y continuó su camino, sabiendo que a la chica definitivamente no le gustaba que la molestaran mientras leía. Abrió su libro de texto de alquimia con prisa, ansioso por leerlo lo más rápido posible. Capítulo 2, Círculos de transmutación.
Sobre la naturaleza y la construcción de los círculos de transmutación. Para el ojo inexperto, un círculo de transmutación puede parecer poco más que un elaborado garabato. Sin embargo, en la delicada simetría de sus líneas se encuentra la estructura misma de la alquimia. Un círculo bien construido no solo conduce la energía mágica, sino que la define, la moldea y la limita. Sin estas restricciones geométricas, los hechizos alquímicos corren el riesgo de ser inestables, contraproducentes o incluso mortales. Un círculo de transmutación puede definirse con bastante eficacia como un hechizo hecho visible. Los círculos se pueden dividir en dos segmentos, un anillo exterior y una matriz interior. El anillo exterior actúa como una barrera o límite entre el universo y el funcionamiento del hechizo. Mantiene todo contenido, ordenado y limpio. La matriz interior es donde se encuentra la esencia de la materia. Las formas internas determinan la naturaleza de la transformación. Los triángulos representan el cambio o el movimiento de energía hacia una dirección determinada. Los cuadrados representan el equilibrio. Los círculos se refieren a un sistema, actuando básicamente como un contenedor. Existe una infinidad de formas, cada una con un significado diferente. Los pentagramas, por ejemplo, suelen representar algún tipo de transformación espiritual. Ahora, para comenzar tu primer círculo de transmutación. Pasó una hora. Una hora rápidamente se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 3. La señora Pince no permitió el cuarto. En su habitación, sin embargo, el tiempo no le importaba mucho. Al día siguiente era domingo, así que no tenía clases. Harry no estaba seguro de cuántas páginas había arrancado de su diario, pero ya superaba los cientos. El rincón de su habitación estaba lleno de montones de papeles arrugados, manchados con diagramas horriblemente dibujados. La pluma todopoderosa le vino de maravilla con la cantidad de tinta que gastaba. Ya ni siquiera estaba seguro de qué hora era. Sus manos temblaban. Sus piernas se hundieron por el cansancio. Su muñeca gritaba de dolor, pero sus ojos estaban muy abiertos. Esto debería ser todo. Colocó el trozo de papel pergamino en el suelo. Era el círculo más simple de toda la alquimia. Descomposición. El libro decía que el círculo dado descompondría el suelo en fragmentos de piedra más pequeños. Sería de escala minúscula, pero aún así un buen ejemplo de los fundamentos de la alquimia. El círculo en sí era bastante simple, pero para Harry, un niño de 11 años con casi ninguna experiencia en dibujo, era más que difícil. Bombeó magia a través del círculo. Era similar a la sensación de realizar un hechizo, pero de alguna manera la alquimia se sentía un poco más personal. Podía sentir la energía fluyendo por sus venas como si pasara al círculo. Un brillo dorado inundó la tinta y ardió con fuerza. El suelo bajo el trozo de papel comenzó a desmoronarse. Harry sonrió ampliamente, olvidándose por completo del agotamiento que lo atormentaba por un instante. Está funcionando. Cada vez salía más magia de él. ¿Pero por qué no se detiene? Sintió que su energía se agotaba a cada segundo, mientras las grietas en el suelo comenzaban a extenderse rápidamente, casi tan rápido que no las podía ver. Harry retiró rápidamente la mano del papel, rompiendo el vínculo entre los sigilos y su palma. Ya era demasiado tarde. Todo su piso quedó destrozado en pedazos. Harry se quedó de pie entre los escombros, con una expresión de sorpresa en su rostro. Caray, ¿cómo carajo voy a arreglar esto? No se suponía que el hechizo fuera tan destructivo. Realiza tu primer hechizo alquímico. 500 XP, completado. Se observó acción específica de clase. Se ha desbloqueado la ruta del alquimista. Capítulo 7. Harry no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Neville Longbottom y Ron Weasley caminaron a paso ligero hacia su destino, donde quiera que estuviera. Él, en cambio, lo seguía varios metros, asegurándose de no ser atrapado. Afortunadamente, los dos Gryffindors parecían más ocupados buscando a Hermione que prestando atención a quien los seguía. Probablemente era una idea terrible. Pero si eso significaba conseguir 3000 puntos de experiencia, Harry lo haría sin pensarlo dos veces. En fin, no era que su vida corriera peligro. Se suponía que el troll estaba en las mazmorras, más cerca de la sala común de Slytherin. Alejarse de esa zona probablemente era más seguro que cualquier otra cosa. Finalmente, volvieron a susurrar al llegar al final del pasillo.
Harry se detuvo, escondiéndose tras una columna cuando Ron miró hacia atrás un instante. Respiró hondo y contó hasta 3, antes de volver a mirarlos a los dos. No estaban a la vista. Harry aceleró el paso hasta que vio la entrada a un baño de chicas al final del pasillo. No hay forma de que hayan entrado ahí, ¿verdad? ¿Pero a dónde más podrían haber ido? No tenía sentido darle tantas vueltas. Era el único lugar al que podían haber ido. ¿Pero por qué? Harry lo siguió sin hacer nada. El peso de su mochila empezaba a ser molesto. Por suerte, no había demasiados libros. Eran sobre todo un montón de pergaminos llenos de círculos de alquimia que había estado practicando. Empezó a oír una conversación dentro del baño, con la inconfundible voz de Hermione entre los tres, aunque parecía que estaba llorando. Estaba confundido. La misión mencionaba salvar a Hermione. ¿De qué se suponía que debía salvarla? Significaba salvarla emocionalmente, porque entonces no tenía ni la más remota posibilidad de tener éxito. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Susurró Harry para sí mismo. Auge. Mierda. La pared adyacente a la entrada del baño explotó y se desmoronó al irrumpir una figura gigantesca. Su piel era de un gris horrible, completamente lampiña de pies a cabeza. Solo llevaba 2 prendas de vestir, revelando sus músculos acorazados al mundo. El olor era atroz. Algo parecido a los químicos más repugnantes, mezclados en un único perfume. Él era enorme. Troll. Gritó Hermione asustada. Murmuró algo más que Harry no pudo oír desde detrás del monstruo. Neville y Ron gritaron. Los ojos ardían de furia y prometían la muerte a quien se le cruzara en el camino. El troll rugió, tensando los músculos. Una aterradora presión emanaba de la criatura, invisible a simple vista, pero inconfundible. Harry sintió que se le doblaban las rodillas. El peso sobre su cuerpo era tanto físico como mental, así lo sentía. Los dos más cercanos al troll, Ron y Neville, perdieron el conocimiento y cayeron al suelo. Ahora Hermione estaba llorando a lágrima viva. El troll portaba el enorme garrote con una facilidad sobrenatural, estampándolo contra el suelo, provocando grietas progresivas en todas direcciones. Las baldosas estallaron por la fuerza, y algunos fragmentos incluso se incrustaron en el propio troll. Bueno, al menos lo intentaron. Su piel era demasiado resistente. Tengo que hacer algo. Harry ignoró la presión y se puso de pie. Saquen la linterna brillante de la serenidad. La hermosa y ornamentada linterna se formó en sus manos. La forma y la estructura eran exquisitas, como si hubieran sido creadas por los mismísimos dioses. Obviamente, eso no era cierto. Según la descripción, algún domador de monstruos la había creado. Una pequeña llama de zafiro ardía dentro de la linterna, hipnotizando la vista. Era perfecta para la situación que se presentaba ante él. Sin embargo, necesitaba ser rápido. El troll dio un paso adelante. Puede que fuera grande, pero no era demasiado rápido. Harry corrió con todas sus fuerzas, con el corazón acelerado, pero con la mente resuelta. Por suerte, el objeto que sostenía no pesaba nada. El troll torpe enmascaraba sus pasos, así que no le importó guardar silencio. Hermione lo vio un segundo después, con los ojos como platos. Sin embargo, había un problema con la linterna. Harry desconocía su alcance exacto. No quería arriesgarse y la bajó antes de deslizarla hacia el troll. La linterna no pudo permanecer en su base mucho tiempo debido al suelo recién destruido y empezó a rodar. Pasó junto al troll entre sus piernas y se detuvo justo delante de él. La bestia se detuvo, miró la linterna con confusión. La llama hipnótica seguía danzando. Sus ojos comenzaron a perder su brillo, cerrándose repentinamente. La tensión muscular comenzó a disiparse y la presión que emanaba se redujo a 0. El troll se balanceó de izquierda a derecha mientras permanecía de pie, y el garrote cayó al suelo con un golpe sordo. Harry dejó escapar un profundo suspiro. Hermione parecía confundida, agradecida y asombrada al mismo tiempo. Harry avanzó, asegurándose de mantenerse alejado del troll que se interponía en su camino. Sí. Agarremos estos dos y salgamos de aquí. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo nos encontraste? Es una larga historia. Bueno, es corta, pero no me puedo molestar en explicarla. Pero les salvé la vida. Por cierto, háganme un favor y no mencionen esa linterna.
Hermione asintió, demasiado aturdida para hacer otra cosa que escuchar. Harry notó que aún tenía los ojos húmedos un segundo después. Gimió al sentir el peso de su mochila. ¿Por qué no se me ocurrió dejar mi mochila con los demás? Blaise seguramente está aterrado intentando averiguar a dónde fui. Apuntó con su varita a Neville. Wingardium Leviosa. El niño flotó sin mucho esfuerzo, siguiendo la varita de Harry mientras caminaba hacia adelante. Deberíamos estar bien ahora, ¿verdad?, dijo Hermione un segundo después con una risita débil. Tenías que decirlo, ¿no? El troll, completamente dormido, ya no podía mantenerse en pie. Cayó hacia adelante, y todo su peso cayó sobre la linterna que tenía debajo. Antes de que Harry pudiera siquiera traer el objeto a su inventario, se rompió en 1000 pedazos. Se quedó mirando los fragmentos rotos de la linterna esparcidos por todo el suelo. Miró a Hermione, su expresión era de horror. Correr. Hermione corrió mientras hacía flotar a Ron con su varita, desesperada por pasar al troll antes de que despertara. El monstruo ya se removía en su sueño, mientras una cantidad ingente de baba salía de su boca y se acumulaba en el suelo. Llegaron cerca del troll, quien de repente decidió impulsarse hacia arriba con ambas manos, como si lo sintiera. El movimiento fortuito obligó a Harry a retroceder de un salto, mientras que Hermione logró pasar. Su mochila cayó al suelo, desparramando todos sus diagramas de práctica. Hermione miró hacia atrás con pánico, sin saber qué hacer. El troll se estaba levantando. Harry apuntó con su varita hacia adelante con un tirón brusco y una mueca, enviando a Neville volando hacia la entrada. Neville cayó al suelo tras unas cuantas vueltas, pero ya estaba a salvo del troll y lo suficientemente cerca como para que Hermione lo ayudara a escapar. «Vamos», gritó Harry. «Consigan un profesor». Sus ojos comenzaron a lagrimear de nuevo. Pero, he dicho que te vayas». Ella corrió después de ver la seriedad en sus ojos. Claro, probablemente fue más inteligente que uno de ellos se fuera, pero al mismo tiempo, la razón de Harry para dejar ir a la bruja no fue solo altruista. Ahora que estaba a salvo del peligro, ya debería estar apareciendo cierta notificación. Misión: salvar a Hermione Granger, 3000 XP. Completada. Felicidades. Has subido de nivel. El usuario ahora es de nivel 8. Has ganado 2X giros gratis. Sí, el troll había despertado de nuevo. Parecía un poco perdido, como si no supiera qué hacía. Entonces, su mirada se cruzó con la de Harry. La rabia regresó. La ferocidad había regresado. Levantó su garrote con la promesa de la muerte. Pensando rápido, Harry decidió usar lo que había deseado desde el principio de la pelea, pero no pudo debido a la presencia de los demás. Golem de arcilla cenicienta. Fragmentos de arcilla y una mezcla de ceniza se fusionaron en la forma familiar de una estructura simiesca que montaba guardia frente a Harry. El golem había crecido mucho en las semanas transcurridas, superando con facilidad al Potter. Eso también significaba que no podía invocarlo tanto de su inventario, lo cual era una pena, pero también necesario. Su habitación era absolutamente imposible para albergar al gigantesco ser que había dentro. Ya era un poco más grande que un gorila de verdad, lo cual estaba muy lejos del cachorro que solía ser. A pesar de su nuevo tamaño, el troll que tenían delante era mucho más grande. El golem cargó hacia adelante al mismo tiempo que el troll, y ambos pasos hicieron temblar el suelo bajo sus pies. El troll blandió su garrote con una velocidad aterradora y un rugido áspero. Su golem se desplazó hacia la derecha, pero no fue suficiente para esquivar el golpe por completo. Recibió un golpe en el brazo izquierdo, destrozándose el extremo. Sin embargo, su brazo derecho avanzó y golpeó al troll justo en la rodilla, empujándolo ligeramente hacia atrás mientras se tambaleaba brevemente. Al mismo tiempo, Harry estaba usando sabiamente el tiempo que recibía. Girar. Los colores pasaron rápidamente por su visión, mientras esperaba con impaciencia que la rueda dejara de girar. Iniciando giro de objeto. Artículo recibido. Nombre del objeto. Fragmento de fuego. Rareza. Poco común. Información. Un fragmento roto del altar de un dios menor de las llamas. Al entrar en contacto con el enemigo, el fragmento de fuego explota. Eso significa que no lo recuperaré una vez usado. Tendré que tener cuidado con cómo lo uso entonces.
Su golem recibió otro golpe en la pierna, desplomándose al suelo con solo un pilar de apoyo debajo. Sin embargo, su rostro permaneció firme mientras seguía adelante. Nunca se había rendido antes, ¿por qué lo haría ahora? Toda su vida tenía un solo propósito: para proteger. Y para proteger algo, no importaba si moría. Era solo un obstáculo. Nada más. El golem juntó ambas manos como un martillo, golpeando al troll directamente en el estómago debido a la diferencia de altura. Las manos se rompieron al tocar la piel del troll, deshaciéndose en pedazos con un fuerte crujido. Sin 3 de sus apéndices, el golem simplemente no tenía ninguna posibilidad. El troll no parecía muy afectado, simplemente frustrado con la implacable bestia que tenía delante. El golem, usando su única pierna, logró saltar sobre el cuerpo del troll, intentando al menos detenerlo. El troll se quitó al golem de encima y alzó su garrote. La enorme arma descendió como un rayo despiadado, atravesando al golem y pulverizando su cuerpo rocoso hasta convertirlo en polvo con un solo golpe que provocó escalofríos en Harry. El ataque también rompió el suelo, rompiendo una tubería debajo de ellos, a juzgar por el crujido del metal. Más tarde lamentaría la muerte de su golem. Después de todo, necesitaba sobrevivir para hacer eso. Girar. Iniciando giro de objeto. Vamos. Necesito algo bueno. Artículo recibido. Nombre del objeto: una espada rota. Rareza: común. Información: la mitad inferior de una espada. Perteneció a un caballero legendario, olvidada en los anales de la historia. De ninguna manera. Gritó Harry frustrado. Esa emoción pronto fue reemplazada por el miedo al peligro inminente que enfrentaba. El peligro en forma de un troll gigante que dio un gran paso adelante, moviéndose más rápido que nunca. Maldita sea. Tendré que intentar superarlo de alguna manera. No voy a matar a esta cosa con ninguno de mis objetos. Quizás la corona de Odín tuvo una oportunidad si estaba afuera. La manipulación del clima solo alteró las condiciones ya existentes, no creó un clima completamente nuevo. Una pena, porque habría sido increíble ponerse esa corona y desatar un tornado para destrozar al troll. Tomando una respiración profunda, hizo su movimiento. Harry corrió hacia adelante tan rápido como su ágil cuerpo le permitió. El troll movió el brazo para interceptarlo, y habría hecho contacto fácilmente de no ser porque él se agachó en el último segundo. El brazo gigante pasó junto a su frente. Apenas unos centímetros más abajo, su cabeza habría quedado hecha papilla. Ahora, debajo del troll, se puso de pie a toda prisa. El troll giró el otro brazo hacia adelante, con el garrote en la mano, y se dirigió hacia Harry. Protego sin plus. Gritó Harry con fuerza, con los ojos abiertos y la varita hacia adelante, mientras su magia se expandía desesperadamente. El escudo era el más grueso que jamás había hecho y brillaba con más intensidad que un lumos. El palo hizo contacto con el escudo, rompiéndolo en un instante con un crujido vidrioso. Pero el escudo hizo su trabajo. El garrote retrocedió con fuerza al romperse el escudo, pero al mismo tiempo lo hizo Harry, quien fue empujado bruscamente hacia atrás, clavándose la espalda en los bordes rotos y afilados de las baldosas bajo él. Jadeó de dolor cuando los fragmentos se le clavaron en la piel y le hicieron sangrar, desgarrando su túnica. Una sensación de vértigo lo invadió. El estruendo del troll acercándose llenó sus oídos junto con un zumbido incómodo que parecía no querer soltarlo. La sangre también corría por sus manos, pues había usado las palmas para amortiguar la caída, lo que claramente no era lo mejor que podía hacer. Sus manos buscaron a tientas su varita, que había dejado caer en algún lugar a su alrededor mientras caía. El troll lo miró con una expresión fría. Era un depredador. Y ahora, sabía que su presa estaba muerta. Sus manos sintieron algo. Sus oídos oyeron el familiar crujido del papel. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender los círculos alquímicos que dejé caer. El troll levantó su garrote por última vez. Harry inyectó toda la magia que pudo en el papel, vertiendo todo y un poco más en el círculo sin dudarlo. Ni siquiera estaba seguro de qué tipo de círculo estaba sosteniendo, pero nada de eso importaba en ese momento. Su único objetivo era activarlo. Sin embargo, no tuvo en cuenta un ingrediente extra en el sello: su propia sangre. Sangre fresca brotó de su palma y cubrió el centro del círculo.
La tinta brillaba intensamente, al igual que la sangre que cubría su mano. El suelo tembló y se transformó en lodo. No solo el área que los rodeaba, sino todo el baño se convirtió en un baño de lodo. El troll perdió el equilibrio y cayó hacia atrás ante el repentino cambio de entorno, y terminó usando su garrote para mantenerse en pie. Fragmento de fuego. Un cristal rojo rubí brilló en sus manos. Era un poco más grande que una pelota de tenis, pero su forma distaba mucho de ser regular. Para ser sincero, no parecía muy especial. Pero sin dudarlo, Harry lo lanzó con todas sus fuerzas, incluso con la mitad de sus piernas enterradas en barro. El fragmento hizo contacto con el estómago del torpe troll y un anillo de fuego explotó hacia afuera. ¡Auge! El troll gritó de dolor. Harry se desplomó a propósito en el barro, intentando evitar las llamas lo más posible. Sintió una oleada de calor punzante en la espalda. Volvió a levantar la vista. Sus gafas estaban embarradas y desorientadas. Y su varita no estaba a la vista. El pecho y el rostro del troll quedaron carbonizados. De su cuerpo emanaba humo, y algunas partes de su piel fueron arrancadas, revelando músculos gruesos y tensos. Una porción de carne donde el fragmento había hecho contacto fue completamente destrozada. Parecía herido, pero él estaba vivo, y Harry ya no tenía más ases bajo la manga. La derrota llenó sus ojos. Aquí es donde moriría. Un baño de niñas. También podría usar la corona. Una lanza de fuego silbó por el puesto y atravesó la cabeza del troll con facilidad, antes de estallar en un torrente de fuego que lo envolvió por completo. El troll ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. En un instante estaba a punto de disfrutar de la muerte del humano que tanto lo había irritado, y al siguiente estaba muerto. Harry simplemente observó con los ojos muy abiertos mientras otra presencia se hacía notar. Nicolas Flamel entró flotando en el establo, manteniéndose a un paso del suelo. Vestía su túnica blanca e inmaculada, con ribetes dorados. El poder emanaba de él sin impedimentos, y su presencia asfixiante llenó el recinto al instante. Era como mirar a un dios. Lo que Harry se esforzó por superar durante los últimos minutos, fue resuelto en un mero segundo por el inmortal. Sus ojos se encontraron con los de Harry. Parecía sorprendido, por no decir conmocionado. Era una expresión nueva en el profesor. ¿Qué pasó? Intentó responder, pero Harry sintió que su vista se oscurecía y su cuerpo se quedaba sin energía. Bueno, me sorprende haber durado tanto para empezar. Adiós, conciencia. Todo se volvió negro. TLW. Abrió los ojos al oír el sonido de una molesta señora Pomfrey que estaba discutiendo con cierta persona. Tenía una expresión severa en el rostro. No puedes entrar cuando quieras. El chico tenía varios cortes y quemaduras en la espalda. Ni hablar de la terriblemente baja cantidad de sangre con la que lo trajiste. Flamel levantó las manos en un gesto apaciguador. Usted mismo dijo que el paciente se estaba recuperando sorprendentemente rápido. Sí, puede que sea cierto, pero todavía está dormido. Te dejaré verlo cuando despierte. Flamel sonrió. Ah, qué buena noticia. ¿Verdad, señor Potter? Harry se estremeció al ser descubierto tan fácilmente. Buenos días. Es medianoche. Por favor, hágase un favor y no haga ningún movimiento brusco, señor Potter. El estado en el que lo trajeron aquí, Merlín. Es un milagro que se haya recuperado tan rápido. Han pasado menos de unas horas, como mucho. Harry se rascó el pelo. Es por la ventaja de regeneración menor, pero no puedo decirlo, ¿verdad? Supongo que está bien. Nicolas Flamel aplaudió. Bueno. Parece que todo está bien, ¿verdad? ¿Puedo hablar con el joven Harry, señora Pomfrey? Como dijo, ya está completamente normal. ¿O me equivoco? Ella me fulminó con la mirada. Eres insoportable. Hago lo mejor que puedo. Date prisa. Harry se encontró cara a cara con Nicolas Flamel, quien lo miraba fijamente. Esto está sucediendo mucho antes de lo que pensaba. Había supuesto que conseguir una audiencia con el alquimista sería mucho más difícil. Señor Potter, entiendo que ha pasado por una experiencia traumática, pero muchos problemas se aclararán si nos hace el favor de recordar lo sucedido. Por favor, sea detallado en su explicación. Harry tragó saliva. ¿Cómo se supone que voy a explicar la misión?
Bueno, yo tampoco sabía muy bien qué estaba pasando. Vi a Neville y a Ron corriendo por ahí, así que pensé en seguirlos. Mencionaron que Hermione estaba en peligro, así que estaba un poco preocupado. También necesitaba el exp. Y luego, encontraron a Hermione, pero entonces el troll llegó del otro lado. Hice todo lo posible por ayudar. Los tres lograron escapar, y eso me dejó a cargo del resto. De alguna manera logré sobrevivir allí hasta que entraste, y eso es todo, supongo. Nicolás tarareó pensativo. Bueno, bien por ti. Tu explicación tiene varios puntos débiles, pero la verdad es que no me importa qué hiciste ni cómo lo hiciste. Se lo dejo a Albus. Solo quería saber sobre la transmutación que usaste. ¿Se dio cuenta? ¿Qué pasa? ¿Dónde lo aprendiste? Del libro que nos regalaste. Ah, eso, dijo Nicolás, negando con la cabeza y riendo. Parecía muy divertido por alguna razón. No pensé que nadie fuera a leer esa basura. ¿Basura? Preguntó Harry con voz ahogada. Llevo semanas usándola. Deberías habérmelo dicho antes. Claro, los fundamentos están claros en el libro. Pero es demasiado claro. La alquimia no se supone que sea mecánica y estricta. También hay espacio para eso, pero no del todo. Por lo demás, no hay diferencia con la alquimia y las pociones. Se supone que esta rama de la magia es un embrollo complejo, pero hermoso. Así es, no puedo dejar que sigas usando esa atrocidad. A ver, te conseguiré otro libro. Sus cejas se alzaron. ¿En serio? Tu círculo de transmutación, aunque era una copia exacta del de mi antiguo alumno, logró extraer una cantidad inmensa de magia. El círculo del libro no debería ser tan potente. Lo que significa que tienes talento para el oficio. Sería un pobre profesor si no encendiera esa llama, ¿no? Debo preguntar, sin embargo, ¿por qué crees que todo el puesto se convirtió en barro con ese solo círculo? Yo también me lo preguntaba, la verdad, dijo Harry con expresión confusa. Sencillo. Tu sangre. Sin darte cuenta, usaste tu sangre como catalizador del hechizo. Tu intención fue demasiado para el círculo de transmutación básico, y en su lugar, usó tu sangre. Sacrificaste tu propia sangre para hacer el hechizo más poderoso. Esa es mi teoría, al menos. Aunque no suelo equivocarme en este campo. Por tu propia seguridad, me abstendría de volver a hacerlo, señor Potter. Y sí, lo sé, no lo hiciste a propósito. De todas formas, el peligro de la situación sigue siendo un problema. Ahora, para mi última pregunta, ¿de verdad te interesa la alquimia? Harry asintió con decisión. Era una pregunta fácil. Sí. Nicolás también asintió, como si confirmara algo. Bien. Muy bien. Lo dejo tranquilo por ahora, señor Potter. Creo que sus amigos querrán hablar con usted, dado que han estado espiando nuestra conversación todo el tiempo. Harry miró de reojo la ventana abierta y notó que algunos estudiantes hacían todo lo posible por parecer discretos. Gracias, profesor, dijo Harry con sinceridad. El hombre le salvó la vida, después de todo. Nicolás sonrió. Harry no pudo evitar sentirse encantado por el anciano. ¿Cómo exactamente se suponía que este hombre iniciaría el apocalipsis? Él negó con la cabeza. Flamel se fue sin decir una palabra más, con pasos tan silenciosos como siempre. Era realmente asombroso cómo el alquimista parecía deslizarse por el suelo, sin emitir ni un decibelio de sonido al caminar. En ese momento, Harry tuvo una extraña conspiración en su mente. ¿Estaría flotando todo el día? Sabía que el profesor ahora tenía la capacidad de volar, lo cual ya era impresionante. Harry miró la túnica desbordante que ocultaba los pies del hombre. Puede que tenga razón. ¿Pero por qué? La repentina avalancha de 3 personas que se acercaron a su cama lo distrajo de sus pensamientos. Por suerte, Madame Pomfrey parecía estar ocupada, o de lo contrario habría abierto un vaso ante su intrusión. Blaise, Daphne y Tracey lo miraron fijamente. «Hola», dijo Harry con incertidumbre. «¿Cómo pudieron colarse aquí? Ya pasó mucho el toque de queda, ¿verdad?» Daphne se burló. «Eres un idiota. Cuéntanos algo que no sepamos», dijo Blaise con una sonrisa burlona. Para darte la respuesta, el profesor Flamel nos dio, ¿quién va tras Weasley y Longbottom? ¿Cómo iba a saber que habría un troll allí?
¿No se suponía que el troll estaría en las mazmorras? Eso dijo ese estudiante, ¿verdad? Preguntó Harry. Tracey tragó saliva. Estaba bajo el Imperio. ¿Qué? Alguien le lanzó el Imperius, junto con un encantamiento desmemorizante para ocultar su identidad, dijo Daphne, con la voz cada vez más apagada. Los aurores llegaron casi al instante después del incidente con el troll. Llamaron a varios estudiantes para interrogarlos, pero no encontraron nada contra el autor. ¿Cómo consiguieron meter a un troll en la escuela? Preguntó Harry frunciendo el ceño. Olvídate de cómo, dijo Blaise con los ojos muy abiertos. ¿Por qué? ¿Para qué? Un silencio tenso invadió la sala. Nadie tenía ni remotamente una respuesta. Harry tosió. Bueno, por cierto, al menos el troll no me mató ni me hizo papilla. ¿Cómo sobreviviste allí, por cierto? Preguntó Blaise con indiferencia. No es que me queje ni nada, pero un troll es muy peligroso. Como el tipo de peligro que supone matar magos adultos. ¡Qué suerte! Un montón, dijo Harry sin vergüenza. Y un montón de objetos. Y también ese círculo de alquimia en el que caí. Ayudó que el troll fuera un completo idiota. Conseguí correr hasta que llegó el profesor Flamel. Así es. ¿De qué te estaba hablando? Preguntó Tracey un momento después, metiéndose en la boca una rana de chocolate que no sé de dónde las había sacado. Harry se quedó mirando a una de las ranas que escapó y aterrizó en su rodilla. Cosas de alquimia. Se dio cuenta de que estaba usando un hechizo alquímico y sintió curiosidad. También me ofreció un poco de ayuda. Levantó la vista al notar que nadie decía nada. ¿Qué? ¿Por qué tienen la boca abierta? Nicholas Flamel se ha ofrecido a ayudarte con la alquimia, dijo Daphne con los ojos muy abiertos. ¿No entiendes lo que eso significa? ¿Qué significa eso? Amigo, es como si el creador del ajedrez te ofreciera algunos consejos, o algo así, dijo Blaise un segundo después. Harry puso los ojos en blanco. No es que haya inventado la alquimia ni nada. Daphne asintió. Es cierto, pero él fue quien lo modernizó. Viviendo durante siglos y practicando durante todos esos años, es el alquimista más grande vivo ahora mismo. El más grande de toda la historia, de hecho. No solo eso, es Nicholas Flamel. Una leyenda. Algunos todavía creen que es solo un mito. Hay registros de él por todo el mundo. Diferentes nombres, diferentes idiomas. Pero siempre ha estado ahí. Piensa en cuánto conocimiento tiene. ¿No entiendes lo descabellado que es esto? El alfarero se encogió de hombros. Daphne podía sentir que un vaso estaba a punto de estallar. Blaise aplaudió. Muy bien, salgamos de aquí antes de que consigas que Daphne te mate. Y a diferencia del troll, ella no fallará. Capítulo 8. Un camino abierto. Harry regresó a su habitación. Por alguna extraña razón, ni siquiera tenía ganas de dormir. Habría supuesto que, después de un día tan ajetreado, se habría quedado dormido casi al instante, pero también se desmayó casi todo el día. Empezó recordando los acontecimientos del día. Una cosa era segura. La subida de nivel que había conseguido era casi inútil. Los dos giros gratis le habían dado un fragmento de fuego y una espada rota, aunque al menos la primera logró retrasar su uso un tiempo. No solo eso, sino que perdió el golem de arcilla de ceniza, algo a lo que Harry se estaba encariñando. Sin el golem para ayudarlo y distraer al troll durante tanto tiempo, Harry estaría hecho papilla en el inodoro. Por curiosidad, intentó algo. Invocar al golem de arcilla ceniza. No pasó nada. Así que realmente está muerto. Una pequeña criatura con aspecto de roca le tocó la espinilla, inclinando la cabeza hacia un lado, confundida. Harry miró al golem de arcilla de ceniza con asombro. Pero, creí verte morir, susurró Harry, alzando al golem en brazos. Estás pequeño otra vez. Él asintió. Ya veo, no mueres, pero cuando te destruyen pierdes todo tu progreso en tamaño. Supongo que renacidos. Preguntó Harry con una sonrisa cada vez más amplia. Guau. Eres mucho más fuerte de lo que pensaba. Debería ponerte un nombre, ¿no? El golem de arcilla de ceniza es un poco difícil. ¿Qué tal solo golem? Sí, eso suena bastante bien. El recién nombrado golem se pavoneaba bajo la atención de Harry. Harry dejó de lado la invocación por ahora.
Necesitaba reflexionar sobre su estrategia para el futuro. Enciclopedia Menor. El enorme tomo se asentó en sus manos, cada página prometía una fortuna de conocimiento a su disposición. Necesitaba investigar mucho más, además de ampliar sus conocimientos básicos sobre el mundo mágico. Había muchas cosas que Harry no entendía durante su conversación con Daphne. Empezó con cosas pequeñas, como los trolls, otras criaturas, los aurores y más. Nomo. Ministerio de Magia Clasificación. 4 estrellas, asesino de magos conocido / imposible de entrenar o domesticar. Hábitat. Montañas, bosques y ríos en todo el norte de Europa. Descripción. El troll es una temible criatura mágica de tamaño prodigioso y fuerza bruta, que a menudo alcanza alturas de 3,6 metros o más. Conocido por su inteligencia increíblemente baja, el troll es una criatura solitaria que reacciona agresivamente a la mayoría de los estímulos. A pesar de su falta de aptitud mágica, su poder físico puro y su resistencia a numerosos hechizos lo convierten en una seria amenaza para brujas y magos desprevenidos. Hay 3 razas reconocidas de troll. Troll de montaña. El más grande y feroz de la especie, de piel gris pálida y cabeza calva. Es particularmente agresivo y ha sido responsable de numerosos ataques a humanos. Troll del bosque. Ligeramente más pequeño, se distingue por su piel verdosa y su pelaje irregular. Tiende a ser más solitario, pero no por ello menos peligroso si se le provoca. Troll de río. Una variedad húmeda y violácea con cuernos cortos y una afición por acechar bajo puentes o en marismas. Se sabe que se alimenta de peces, ganado y, ocasionalmente, de algún viajero desafortunado. Comportamiento. Los troles son violentos por naturaleza y poseen escasas o nulas habilidades lingüísticas, comunicándose a menudo con gruñidos y rugidos. Blanden grandes garrotes hechos de troncos de árboles o piedra, que usan indiscriminadamente. Los intentos de entrenar troles han sido desastrosos, y la mayoría de las autoridades mágicas recomiendan evadirlos inmediatamente o usar fuertes hechizos defensivos al encontrarse con uno. Eso suena bien. ¿Y la piedra filosofal? El libro giró automáticamente. Piedra filosofal. Clasificación. Objeto alquímico legendario. Estado. Oculto. Descripción. La piedra filosofal es una sustancia legendaria, elaborada alquímicamente, capaz de transformar cualquier metal en oro puro y producir el elixir de la vida, una poderosa poción que otorga a quien la bebe la inmortalidad siempre que se consuma regularmente. Aunque durante mucho tiempo muchos creyeron que la existencia de la piedra era un mito, la existencia de la piedra fue confirmada por el gran alquimista Nicolas Flamel, nacido en 1327, quien creó con éxito la única piedra conocida y la utilizó, junto con su esposa Perenelle, para vivir durante más de 6 siglos. La piedra se describe típicamente como pequeña, roja y brillante, con una textura vítrea o cerosa. Se dice que es cálida al tacto y que emite un leve zumbido mágico cuando está activa. Poderes y propiedades. Transmutación. Convierte los metales básicos en oro, lo que demuestra el pináculo del logro alquímico. Elixir de vida. Otorga inmortalidad funcional. Debe ingerirse regularmente. Extremadamente resistente al daño. La piedra es muy resistente y no puede destruirse por medios mágicos ordinarios. La única información conocida actualmente proviene de la boca del propio Nicolás, por lo que su información es extremadamente limitada. Pasó 1 hora investigando y aprendiendo cosas nuevas. 1 hora crucial, a decir verdad. Tener más información sobre el mundo siempre sería importante, y era una pena que Harry no supiera mucho en ese momento, aunque sin duda estaba mejorando a un ritmo acelerado, tanto por su capacidad para absorber el conocimiento como por el incansable entrenamiento de Daphne. Se levantó después de eso, estirando el cuerpo. Otro hecho preocupante que se reveló durante el encuentro con el troll. Estaba débil. Terriblemente débil. Aunque tardaría mucho más en solucionarse, seguía siendo un problema muy evidente. El troll lo habría matado de no ser por la increíble suerte que, de alguna manera, le había tocado. Necesitaba encontrar la manera de fortalecerse rápidamente. Parecía que luchar sería una constante durante toda su vida. Sin embargo, para ser una buena noticia, Hermione no le había contado a nadie que él había usado su objeto, algo que le preocupaba mucho.
Era mejor ocultando secretos a los funcionarios de lo que él creía, aunque quizá eso tuviera algo que ver con que Harry le había salvado la vida. Sin nada más que hacer, Harry reanudó sus círculos alquímicos. Las palabras de Flamel le impactaron profundamente. La alquimia no se supone que sea algo predecible. Hay que ser creativo, tener libertad. Ahora bien, ¿cómo lo hago exactamente? Era mucho más fácil decirlo que hacerlo. A diferencia de Nicolás, Harry no contaba con siglos de experiencia. Era un hecho preocupante. Por mucho que Harry trabajara en su alquimia durante el resto de su vida, ni siquiera se acercaría a la maestría de Nicolás. Compararme con estos gigantes no tiene sentido. Paso a paso, Harry, paso a paso. Terminó sin hacer ningún progreso en alquimia ese día. Aprender desde cero fue mucho más difícil de lo que parecía. TLW. Harry se dirigía a la clase de defensa, cuando alguien lo interrumpió tocándole el hombro. Miró hacia atrás y vio una espesa melena castaña. Hermione. La chica en cuestión parecía muy avergonzada. Sí. Quería darte las gracias. Por salvarme, claro. Vaya. No hay problema. Ni lo menciones, en serio. No le conté a ningún profesor sobre esa lámpara que usaste. Bueno, no tiene sentido, ya que está rota, y lo siento, por cierto. Parecía muy importante y la usaste para salvarme. Fue impresionante cómo logró dormir al troll tan rápido. Para ser sincero, pensé que estaba perdido antes de que llegaras. ¿De dónde la sacaste? No importa, probablemente no quieras responder. Solo quería darte las gracias. Ella respiró profundamente después de su rápido monólogo. Harry parpadeó. Mantuvo el pulgar en alto. Como dije, no hay problema. Simplemente no te quedes atrapado en baños abandonados otra vez, ¿sí? Bien. Harry volvió a avanzar antes de darse cuenta de que Hermione seguía siguiéndolo. Estaba a punto de preguntar por qué, pero se dio cuenta de que hoy tenía clase de defensa con los Gryffindors. Eso va a ser un poco molesto. Blaise lo notó de inmediato caminando con Hermione detrás, con las cejas alzadas y una sonrisa permanente dibujada en su rostro. Harry gimió mentalmente. De mala gana se dirigió a sentarse junto al niño, quien lo empujó con el hombro. Parece que salvarla de un troll le causó una gran impresión, ¿verdad? Harry negó con la cabeza con vehemencia. Te equivocas. ¿Estás seguro? Daphne y Tracey se dirigieron un momento después, ambas mirando con curiosidad la expresión divertida en el rostro de Blaise. Tracey no pudo evitar sonreír. ¿Qué pasó aquí? Una bruja se está enamorando un poco de nuestra celebridad residente, dijo Blaise con una sonrisa lasciva. ¡Ay, qué rápido crecen! ¿Quién? Preguntó Daphne con curiosidad. No le hagas caso a ese idiota. Hermione solo me dio las gracias por ayudarla, eso es todo. No me sorprendería que no volviéramos a hablarnos durante el resto del año después de esto. La réplica de Blaise fue interrumpida por la entrada del profesor Quirrell. Él parecía extraño, fuera de lugar, distraído, de alguna manera. Tenía los ojos muy abiertos y unas profundas ojeras le colgaban del párpado inferior. Me temo que hoy solo es una clase teórica. La clase gimió al unísono. Me temo que no podemos tener clases prácticas todo el tiempo, o si no, simplemente no podríamos seguir con el temario. Les dejaré estudiar por su cuenta, así que vayan a esta página y empiecen a leer lo más rápido posible. Luego dejó caer la cabeza sobre el escritorio y comenzó a dormir. ¿Qué le pasa? Susurró Harry al resto del grupo. Parece inquieto, dijo Tracey mirando a su maestra. Me alegra no ser la única que lo nota. Daphne puso los ojos en blanco. Tendrías que estar ciego para no verlo. O ser Blaise. No sé qué es peor. ¡Hey! Harry decidió ignorar lo que fuera que estuviera haciendo el profesor Quirrell y terminar el trabajo del día. Quién sabe, todos teníamos un mal día de vez en cuando. El resto de la clase transcurrió sin mayor novedad, gracias a un profesor silencioso y a un tema aburrido para estudiar. Se marcharon al terminar la clase sin mucha pausa, ansiosos por tomarse el resto del día libre. Voy a la biblioteca, anunció Harry al resto del grupo. Igual, dijo Daphne poco después. Tengo que investigar un poco. Tracey y Blaise se miraron y suspiraron. Porque tuvimos que tener dos nerds como amigos. Vamos a hacerle bromas a otros estudiantes o algo así, Blaise.
Blaise sonrió, sus afilados dientes brillando. Eso suena bien. Harry y Daphne se dirigieron a la biblioteca. Al mismo tiempo, Daphne decidió que era un buen momento para que Harry descansara sobre sus conocimientos de nobles. Harry podía decir que lo estaba haciendo bastante bien, excepto cuando ella empezó a recitar los lemas de clan de cada uno de los 28 sagrados. Ahí fue donde trazó el límite, porque simplemente no había forma de que esa información le fuera útil. Así es. Mi familia probablemente celebrará un baile de Navidad en casa durante las fiestas. Les haré una invitación formal más tarde, pero solo les informo con antelación. Por supuesto, tendrán que venir con túnicas de gala y un regalo por simple decencia. Harry hizo una pausa. Túnica de gala. Cultura mágica. Acostúmbrate cuanto antes. Tendrás que comprar algo durante las fiestas. ¿Cómo voy a ir al callejón Diagon a buscarlos? En fin, ya pensaré en algo cuando llegue. Nos vemos más tarde, supongo, dijo Harry una vez que entraron a la biblioteca. Daphne asintió. Adiós. Se dirigió hacia donde solía reunirse la Sociedad del Búho, un rincón apartado al final de la biblioteca. Casi nunca había estudiantes allí, a menos que quisieran investigar sobre los diferentes efectos de las pociones en los duendes. Harry había consultado los títulos de los libros en la estantería más cercana, y los ingredientes que los alteraban. Sue, Terry y Padma ya estaban allí, con la cabeza enterrada en sus libros. Ravenclaws. Harry pensó con una sonrisa. Oye, dijo el único Slytherin mientras se sentaba frente a Terry. ¿Qué estudian tan en serio? Los ojos de Terry se iluminaron al verlo. Ay, Harry. Llegas un poco tarde. Lo siento, estaba un poco cansado. No es un problema en absoluto. Estábamos considerando un segundo año, Immobulus. ¿Segundo año? Preguntó Harry con curiosidad. El profesor Flitwick prometió que ningún estudiante que pudiera lanzar el Immobulus tendría tarea para el final de la semana. Obviamente, todos intentan aprender el hechizo lo más rápido posible, dijo Sue mientras cerraba su libro. Obviamente, el hechizo es mucho más difícil de lo que parece. ¿De verdad? Preguntó Harry, deslizando el libro de Terry hacia sí. Leyó rápidamente el pasaje, memorizando principalmente el movimiento de la varita y la pronunciación lo mejor que pudo. Un movimiento hacia arriba y luego uno hacia abajo. Immóbulo. Canturreó Harry hacia la pared. No pasó nada. Padma se encogió de hombros. Bueno, al fin y al cabo, es un hechizo de segundo año. Además, nadie puede conseguirlo a la primera. Eso era extraño. Harry estaba seguro de haberlo hecho todo correctamente, desde el movimiento de la varita hasta la intención del hechizo. Sin embargo, algo faltaba en el movimiento. El flujo de magia había llegado a su varita. Un intento más. Harry miró al rubio. Terry, tírame algo. ¿Qué? Simplemente tira algo. Terry se decidió por una libretita que guardaba escondida en los bolsillos. ¿Estás listo? Harry asintió. Immóbulo. La punta de su varita brilló con un azul intenso por un breve segundo. El libro se detuvo en el aire. El hechizo duró unos segundos antes de que el agotamiento se apoderara de Harry. Soltó el hechizo y observó las expresiones de asombro de los Ravenclaw. ¿Puedo saltarme la tarea también? Preguntó Harry con inocencia. TLW. Harry se dirigió hacia la oficina de Nicolás Flamel. Me dijo que viniera a las 8 de la noche. Harry no iba a mentir. Estaba más que un poco nervioso. La oficina del inmortal estaba muy lejos del aula donde enseñaba, lo que significaba que Harry tenía un largo camino por recorrer. Llamó a la puerta al llegar. La puerta se abrió automáticamente sin necesidad de más indicaciones. El interior era hermoso. Las paredes estaban cubiertas de estantes de roble, arqueados por el peso de tomos desgastados, frascos sellados con cera y tablillas de piedra con runas alquímicas descoloridas. Los libros estaban ordenados por instinto, no por sistema. Pergaminos a medio escribir, intercalados entre volúmenes en griego, latín y lenguas antiguas que ni siquiera la biblioteca de Hogwarts catalogaba. Algunos estantes no eran estantes en absoluto, sino grandes plataformas levitantes que giraban lentamente, albergando ingredientes raros en animación suspendida. Plumas brillantes, piedras translúcidas y pequeñas esferas de líquido que latían débilmente como si estuvieran vivas.
En un rincón, una pluma de fénix se hundía sin cesar en un pequeño tintero de latón que nunca se secaba. La pieza central de la habitación era un banco de trabajo alquímico, marcado por quemaduras e incrustado con glifos plateados, que vibraban débilmente cuando la magia se acercaba. Sobre él, un astrolabio esférico giraba en silencio. El aroma a pergamino viejo, humo de romero y piedra lunar en polvo flotaba en el aire. No había ventanas, pero la luz llenaba la habitación. Un brillo suave y ambiental que parecía provenir de los propios objetos. Luego estaba el propio Nicolas Flamel. Ah. Ya ha venido, señor Potter. Por favor, tome asiento. Harry se dirigió nervioso al gran escritorio y se sentó frente al inmortal. Buenas noches, señor. Un pastel de ciruelas exquisito. Mi esposa me envió su pastel de ciruelas más delicioso. Extraño su cocina cada hora que paso en su ausencia. El alquimista soltó una risita discreta. Ya basta de divagaciones de anciano. Creo que viniste por un libro. Se giró hacia un pequeño cofre forrado de hierro en el estante que tenía detrás. Lo abrió con una serie de golpes y susurró encantamientos, y los candados se abrieron uno a uno. De dentro, sacó un cuaderno delgado y desgastado. La cubierta de cuero estaba agrietada y los bordes estaban desgastados por siglos de uso. Lo colocó suavemente delante de Harry. Dijo Flamel, era mío. Mi primer cuaderno. El que escribí antes de tener ni idea de lo que hacía. Antes de crear la piedra. Antes de entender nada en absoluto. Harry lo tocó con cuidado. La tapa no tenía ninguna marca, salvo un glifo alquímico descolorido, grabado en el cuero. Lo sentía cálido bajo las yemas de los dedos, casi vivo. Debo advertirte, dijo Flamel, reclinándose. Este libro no te dará respuestas. No te dará hechizos ni instrucciones secretas. No es una guía, es un crisol. Te mostrará solo lo que estés listo para comprender. Harry hojeó las primeras páginas. La caligrafía cambiaba, a veces nítida, a veces irregular, intercalada con diagramas extraños, símbolos arcanos y notas fragmentadas escritas en latín, francés y otros idiomas que ni siquiera podía nombrar. No entiendo nada de eso, dijo Harry sinceramente. Bien, respondió Flamel. Si lo hicieras, me preocuparía. La verdadera alquimia, continuó, no consiste en convertir el metal en oro. Se trata de transformar el yo en algo más sutil de lo que era. La piedra nunca fue el objetivo, sino la consecuencia. Harry levantó la vista. ¿Y si fallo? Flamel sonrió con complicidad. Entonces habrás empezado. Harry regresó a su habitación sin mayores preámbulos. Tenía mucho en qué pensar. El cuaderno que sostenía era un tesoro muy valioso, algo que debía atesorar. Resulta que me he estado equivocando en alquimia todo este tiempo. Dijo Harry con expresión sombría. Al menos me corrigieron antes de avanzar demasiado en el libro. Entró en su habitación con paso cansado y se dejó caer sobre la comodidad de su cama con un ruido sordo. ¿Por qué me daría el libro tan fácilmente?, preguntó Harry en voz alta. Seguro que es una posesión preciada, ¿por qué lo regalaría? Eso fue lo que le hizo sospechar. ¿Por qué Nicolas Flamel, el alquimista más grande de la historia del mundo mágico, le daría a un estudiante de primer año su cuaderno personal? Se podría decir que el anciano solo estaba siendo amable con un practicante de las artes antiguas desobediente, pero era de Flamel de quien hablábamos. No pudo evitar pensar que había algún motivo oculto tras sus acciones. Sin embargo, al mismo tiempo, Harry no podía imaginar ninguna razón malévola para darle un libro tan útil a alguien. ¿Estaría el libro maldito o algo así? Eso no tenía sentido. En fin, lo usaré de todas formas. No debería haber ningún problema en mejorar en alquimia. Lo siento, Harry del futuro, pero seguiré confiando en Flamel un tiempo más. Timbre. La ruta del alquimista ha sido procesada. Le gustaría al usuario equipar la clase. Alquimista. Clase. ¿Qué significa eso? Consideró la decisión antes de finalmente decidirse. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Sí, clase. Alquimista ha sido equipado. Se ha desbloqueado la habilidad específica del alquimista. Habilidad. Analizar nivel 1 ha sido desbloqueada. Aprovecha tus conocimientos alquímicos para evaluar la estructura y composición de los materiales.
Revela la densidad, la composición elemental, los puntos de tensión y el potencial de transmutación de objetos o terrenos. Es crucial para la artesanía, la creación de construcciones estables o la identificación de partes de un entorno que pueden alterarse, reforzarse o deconstruirse. En niveles superiores, permite la reconstrucción instantánea de planos y la optimización de materiales. ¡Guau! ¡Qué buena pinta! Vamos a probarlo. Se agarró al borde de su escritorio de madera, sabiendo ya qué hacer. Analizar. Una ola de energía azul y transparente salió de su mano y cubrió el escritorio. Analizando. Objetivo. Tablón de roble envejecido. Composición del material. 83% celulosa, 9% lignina, otros oligoelementos. Integridad del grano. Moderada, comienza a astillarse. Contenido de humedad. 11%, posibilidad de ignición. Notas estructurales. Se observó alta tensión superficial a lo largo de los anillos de crecimiento. Se detectó debilidad en el punto medio del nudo, ideal para el punto de ruptura. Puede transformarse en fibra de carbono con un catalizador adecuado o incluso funcionar como bloque de combustible. Estabilidad de transmutación. 78%. Usos sugeridos. Base combustible para control de incendios. Harry sintió que se le abrían los ojos de par en par. Era mucha información a la vez. Por suerte, la información analizada pareció inundar su cerebro sin necesidad de leer el texto, lo cual fue muy conveniente. Apoyó la palma de la mano en el suelo y analizó la piedra. Analizando. Objetivo. Fragmento de piedra ígnea. Composición del material. 49% de feldespato plagioclasa, 28% de piroxeno, 15% de olivino, trazas de hierro y magnesio. Densidad. 2,9 g/cm. Dureza. Alta. Conductividad térmica. Baja. Notas estructurales. Bordes erosionados naturalmente, pero el núcleo permanece sólido. Las microfracturas superficiales sugieren tensión por exposición mágica repetida. El potencial de resonancia es moderado y el material es adecuado como base para anclaje elemental o revestimiento de núcleo de golem. Potencial de transmutación. Se puede reforjar en placa de piedra arcana, piedra de protección que retiene el calor o núcleo de hoja rudimentario. Índice de eficiencia de maná. 62%. Recomendación. Refinar con polvo de cuarzo antes de la infusión de alto grado para evitar la inestabilidad. Harry no entendía la mitad de lo que estaba leyendo, pero de todos modos estaba agradecido por la información. Esto podría ser útil. Sin mucho más que hacer, comenzó a leer el libro de Flamel.